Bueno, entonces en este video voy a cubrir el tema de cointegración de series, que es un tema bastante largo, entonces lo más seguro es que este video me quede un poquito largo. ¿Ok? Ahora, hablando de cointegración y vectores de corrección de errores, eso es lo que vamos a hablar. Hasta ahora, digamos, no habíamos hablado mucho de este punto, que era decir que los VAR en realidad son buenos para describir una relación de corto plazo entre las variables, siempre que sean estacionarias. ¿Ok? Pero la mayoría de las variables económicas no son estacionarias, ya hemos estado viendo mucho eso. Entonces, la solución hasta ahora había sido transformar esas variables típicamente con primera diferencia, segunda diferencia, tercera diferencia y demás, para hacer que sean estacionarias. Ahora lo que vamos a tratar de estimar es cuál es la relación de largo plazo entre variables en sus niveles, incluso si están integradas. O sea, incluso si son no estacionarias en nivel. ¿Okay? Esa es la idea. La idea es que eso es posible si hay evidencia de que esas variables estén cointegradas. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de eso. Entonces, ¿para qué es esto de cointegración? Entonces, vamos a suponer que hay dos variables, y y x, que son variables integradas pero no relacionadas. Hay un gran resultado de Granger y Newell de 1974 que dice que si se hace una regresión de y sobre x, es muy probable que encontremos una correlación estadísticamente significativa, aunque no exista ningún tipo de relación entre las dos variables. Esa es la principal razón por la que tradicionalmente lo que se hace hoy en día es tratar de verificar la estacionalidad de las series antes de proceder, precisamente por este resultado de Granger y Newell. Pero la pregunta que se hicieron más adelante es decir, bueno, está bien, pero ¿qué pasa si lo que yo me quiero concentrar es en la diferencia entre esas variables integradas? O sea, no querer correr directamente, sino tratar de calcular qué pasa con la diferencia. Veamos un par de ejemplos. Entonces, supongamos, por ejemplo, un caso como este, en donde uno ve que las dos series más o menos, no son idénticas, pero se van comportando más o menos en paralelo. Entonces, básicamente, lo que uno piensa es en la diferencia de esas dos series. Si uno se concentra en las diferencias de estas dos series, uno dice, bueno, pero más o menos parece que la varianza, la media es constante, no parece que la varianza cambie demasiado. Entonces uno diría, me parece que estudiar esta diferencia puede ser más interesante, digamos, y tiene un buen comportamiento. Otra posibilidad es que en realidad acá la tendencia sea creciente de una y la otra también sea creciente, pero no van tan pegadas como la anterior. Entonces básicamente tenemos un crecimiento ahí de la diferencia. La diferencia es sencillita. ¿Okay? Entonces las variables x y z están integradas. La idea es que si las tomamos individualmente, tomándole a la primera diferencia, tenemos series estacionarias, o sea, series bien comportadas. Y la pregunta que nos hacemos es sobre si están cointegradas. Cointegradas. La brecha entre ellas, por ejemplo, es creciente, o sea, se evidencia que esto es no estacionario, porque al menos la media va creciendo a través del tiempo. Esa es la idea. Ok, pero sí parece haber una relación entre X y Z, en principio, ¿no? Porque básicamente cuando X cae, también lo hace Z, y también cuando X aumenta, también lo hace Z. De hecho, si volvemos sobre los pasos, lo que si uno ve con cuidado estas dos cosas, vemos que X aumenta, esto baja, el otro baja y así. Como que si hubiese una suerte de correlación como positiva, probablemente entre las dos variables, pero no estamos seguros. ¿Okay? La cointegración básicamente se trata de que dos variables no estacionarias más están cointegradas si una combinación lineal de ellas es estacionaria. Esa es la idea. ¿Cómo podemos combinar linealmente estas dos series y tener que esta combinación lineal sí es estacionaria? ¿Okay? A pesar de que las dos originales no lo sean. Eso puede ser bien interesante. Entonces, en ese caso se habla de cointegración. Entonces, veamos, por ejemplo, este caso. Si nosotros en vez de tomar x, lo multiplicamos a 3 por x, vemos que sí hay un comportamiento un poco más parecido, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ya la x', digamos, que vendría a ser esta 3x menos z.
Entonces, eso de nuevo, lo que veíamos en la otra diferencia sencilla, es que más o menos uno ve que se comporta bastante bien. Otra forma de verlo es decir, no, en vez de multiplicar 3 veces x, lo que podemos hacer es tomar 7 y lo dividimos en 3, y lo que hacemos x menos z prima, que es esta que está acá. Entonces también vemos que esa combinación lineal, porque al final ya esto es una combinación lineal, también se comporta bastante bien. ¿Ok? Interesante. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay muchas muchas teorías en general que implican cointegración. No todas, pero a muchas teorías implican cointegración. Por ejemplo, la hipótesis de ingreso permanente, los niveles de precio del vecindario, la paridad de poder adquisitivo, la relación entre tasas de interés y corto plazo. O sea, hay muchas teorías, digamos, que básicamente indican que tiene que haber una conexión. Esto que tiene que haber una conexión entre el consumo e ingreso. Esto básicamente que los precios de una vivienda dentro de las diferentes viviendas dentro de un vecindario más o menos se tienen que mantener en paralelo. O sea, podrá haber una casa que sea un poquito más costosa que la otra, pero ninguna puede ser mucho más costosa que la demás, porque sería extraño. La paridad de poder adquisitivo también dice que ningún bien puede ser infinitamente más caro en ningún lugar, porque básicamente eso genera posibilidades de arbitraje. Entonces tiene que haber una suerte con, obviamente, los peos que tiene esta paridad de poder adquisitivo, pero en general, digamos, ningún bien a lo largo del tiempo puede volverse extremadamente barato o extremadamente caro, digamos. Tiene que haber cierta paridad en el largo, especialmente en el largo plazo. Estos son todos muchos análisis de largo plazo. Y la relación entre las tasas de interés de corto plazo y de largo plazo. O sea, ¿por qué? Porque básicamente no puede ser que una de las tasas de interés sea mucho más alta que la otra. Más o menos tiene que haber una diferencia, pero se tiene que mantener relativamente constante. Veamos los ejemplos. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, que acá es que el logaritmo del PIB, digamos, casi siempre va un poquito en paralelo con el logaritmo del consumo personal. Entonces, básicamente no se separan demasiado a lo largo del tiempo en términos de logaritmo. Entonces, uno podría decir, me parece, dado que veo que van más o menos en paralelo, que hay una suerte de cointegración entre las series. Otra posibilidad de lo que les decía, por ejemplo, acá no es un tema de plazo, sino un tema de calidad de los bonos. Entonces, obviamente, los bonos de un poquito peor calidad, como son los BAA comparados con los AAA, pagan un premium, digamos, superior, digamos, a los de peor calidad, a los de mejor calidad, perdón. Pero esa brecha más o menos, si bien sube y baja un poquitito, en general se mantiene relativamente constante. Y uno puede pensar que en realidad esa bajada a lo largo del tiempo debe responder a otros factores. En cambio, esta brecha tiene que ser una relación, digamos, de la prima de riesgo que se está pagando por los bonos BAA versus los dos bonos AAA. Esa es la idea de este tipo de títulos. Y por último, sí tenemos el tema de los títulos a corto y largo plazo. Entonces tenemos títulos a 5 años y a 10 años. Y lo que se ve, para que está justo muy pegadito acá, es que los de 10 años se pagan un poquito más por el de 10 años que el de corto, el de poco tiempo. O sea, se paga un poquito más por el de largo plazo que por el de corto plazo. Eso tiene algo de sentido porque básicamente lo que ocurre es que cuando se necesita pedir dinero a más largo plazo, típicamente no se puede, pero hay que pagar un poquito más precisamente porque uno va a pagar, pero mucho más adelante. En cambio, si es que corto plazo, uno puede negociar para que sea una tasa un poquito más baja, dado que uno va a pagar más rápido. Esa es más o menos la idea. Entonces, lo que se ve es que básicamente esto es sistemáticamente un poco más alto y nunca se cruzan, fíjense. O sea, eso es también lo interesante. O se cruzan muy, muy puntualmente y es raro. Es raro. Entonces, hay una cosa que se llama mecanismo de corrección de errores. ¿Okay? Mecanismo de corrección de errores. Si dos variables x y y están cointegradas, la idea es que existe una relación constante entre ellas en niveles. O sea, que eso es lo que acabamos de ver en estas series que están presuntamente cointegradas. En este caso, regresar y en x está justificado porque su relación no es espuria. Si estamos captando algo que realmente sí existe. ¿Ok? El tema es tratar de descubrir cuál es el mecanismo que hace que estas variables se mantengan juntas. Básicamente que ninguna vayan en forma independiente la una de la otra. Eso es lo que
estamos tratando de captar. ¿Mm? Entonces lo que suponemos es que, por ejemplo, por dar un ejemplo, que X sigue una caminata aleatoria, sí, entonces es una serie claramente no estacionaria y de hecho sufre de raíz unitaria, y X y Y están cointegradas en sus niveles, si básicamente Y es una combinación lineal de X, que es una caminata aleatoria. Entonces, en ese sentido, es que uno habla de cointegración y por eso regresar Y en X, incluso en nivel, puede tener sentido. Teorema de representación de Granger. Las variables X y Y están cointegradas sí, solo si tienen una representación del mecanismo de corrección de errores de este estilo. O sea, básicamente, esta ecuación muy simple, después enseguida lo vamos a hacer más complicado, pero esta es la representación en la que uno está interesado. Entonces, y eso se nota un poquito más de lo que está pasando. Básicamente, por el lado izquierdo tenemos la primera diferencia de Y, y por el lado derecho tenemos la primera diferencia de X, y además este término que está en paréntesis. ¿Qué significa este término que está en paréntesis? Básicamente lo que está diciendo es que si YT-1 está por encima de su nivel predicho, o sea, este que tengo acá, pues estamos suponiendo que esa es la relación que las variables tienen que tener. Y básicamente van a tender a ajustarse hacia eso. Entonces, si por ejemplo YT está por encima de su nivel predicho, o sea, este T-1 es mayor a 0, entonces en el periodo de delta de YT debe bajar en una cantidad igual a esto, para irse acercando entonces a la predicción. ¿Okay? Entonces, y si está por debajo del nivel predicho, entonces debe subir en una cantidad igual. ¿Okay? Y esto que está escribiendo acá, todos los términos de esta ecuación son estacionarios, porque esto es integrado de orden 1, entonces la diferencia es estacionaria. Esto es integrado de orden 1, también es estacionario. Y es estacionario, ok, esto está acá, porque es un choque idénticamente distribuido. Y dicho eso, entonces este término que tengo acá es estacionario. ¿Okay? Entonces todo es estacionario. Todo es estacionario. Entonces la estimación no debería ser un problema. Yo creo que acabo de darme cuenta que hay una pequeña cosita chiquita que tengo que corregir, dado esto. Entonces lo que puedo hacer rápidamente, acá me acabo de dar cuenta, en realidad esto no es E, sino como E, esta E, y esto es ET menos 1. Y listo. ¿Okay? Hay una ligera corrección que estoy haciendo ahí. Pero ¿cuál es la idea, de nuevo? ¿Sí? Pero ¿cuál es la idea? Básicamente que estamos suponiendo que si hay una conexión a través del tiempo entre X y Y, ¿ok? Lo que ocurre es que se salen cada tanto de ese camino de largo plazo. O sea, esta que es la conexión de largo plazo, se desvía cada tanto. Entonces la idea es que el mecanismo de corrección de errores hace que cada tanto esto vuelva a su nivel. Entonces básicamente este es el Y que estamos observando y el X que estamos observando, pero básicamente siempre hay una fuerza que es el mecanismo de corrección de errores que hace que esto vuelva a la relación de largo plazo. Obviamente, si las series están cointegradas, esa es la idea. O sea, básicamente se mantienen en alguna relación ambas series y hacen que haya una relación de largo plazo entre ambas que está dada por esta distancia, ¿ok? Que esta distancia es captada por la combinación lineal entre las dos series, ¿ok? Entonces hay algo que las mantiene con cierta conexión. Obviamente, dicho sea de paso, puede que la relación no sea así, pues eso es básicamente que la relación es positiva. Lo otro que también puede pasar es que la relación, por ejemplo, uno vaya subiendo y el otro vaya bajando. O sea, cuando uno de ellos sube, el otro baja. También puede ser, porque se puede decir que la conexión en realidad no sea negativa, sino en vez de positiva es negativa. Lo que no puede pasar, o sería muy extraño, digamos, que ocurra, es que básicamente una de las series vaya así
y la otra serie no tenga nada que ver, o sea, una cosa como esta. O sea, a ojo, entonces, básicamente, perdón, a ojo en esto, entonces claramente es medio raro pensar que ahí hay algo, hay una conexión entre las variables, porque básicamente una va creciendo y la otra va tomando unos valores arriba y abajo y no tiene nada que ver. Entonces, incluso a ojo uno diría, mire, no hay mucha evidencia. Vamos a ver, obviamente, que hay pruebas técnicas para tratar de hacer la evaluación, pero ya gráficamente es difícil de vender. O sea, como les decía recién, uno debería ver cosas como esta, como esta, como esta. O sea, uno debería ver algo más o menos que entre las dos series se comporten más o menos en la misma dirección. Obviamente, lo ideal, como ya hemos visto, típicamente esto tiene que surgir eh, de alguna teoría o algo, digamos, de donde surja el, que tiene que haber una conexión de largo plazo entre las variables. Ahora, ¿cómo interpretamos ese parámetro beta? Alfa, perdón, alfa. Entonces, lo que habíamos dicho es que tenemos este mecanismo de corrección de errores, entonces, ¿cómo interpretamos el alfa? Eso está acá. Esa es la idea. ¿Cómo interpretamos el alfa? Entonces, lo que nos dice es que tan rápido se ajustan las dos variables para restablecer el equilibrio. O sea, lo que le acabo de dibujar, digamos, ahí que más o menos se vayan en paralelo. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Básicamente, alfa se denomina factor de velocidad de ajuste y en muchos escenarios puede importarle a la gente cuál es el valor que toma el parámetro de ajuste. Si es cero, obviamente, entonces no hay evidencia de un mecanismo de corrección de error y básicamente no hay por qué llamar un mecanismo de corrección de error. Si básicamente no tenemos evidencia de un alfa diferente a cero, deberíamos proceder con un bar normal, haciendo las primeras diferencias y los métodos que ya hemos trabajado hasta ese punto. Los modelos de corrección de errores se pueden derivar de los modelos bar, por eso primero vemos el tema bar y después nos pasamos al mecanismo de corrección de errores. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos esta ecuación dinámica, con la única diferencia es que acá sí estamos poniendo x en forma contemporánea. Se puede, digamos, también podríamos asociarlo a un bar tradicional, pero esto como para mostrar que en el estructural también esto ocurre. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es restar de este lado, ¿ok? A 7 menos 1. Entonces también hay que restar del lado derecho. Entonces me queda delta de acá, y básicamente acá lo que hago es tomar 1, lambda menos 1, pero le vuelvo a sacar el menos para sacarlo acá. Entonces me queda menos 1 menos lambda 1, gt menos 1. Hecho eso, entonces sumamos y restamos también alfa 1, 1 con el xt menos 1. Ya se dan cuenta que esto está acá. Entonces básicamente lo estamos restando y sumando aquí. Si hacemos esto, entonces podemos pasar esto con el menos acá, y esto, obviamente, y este xt menos 1 lo agrupamos con esto que está acá, por eso se queda así. Alfa 1, 1 y el alfa 1, 1 factor común. Entonces acá estamos tomando xt menos 1 como factor común y acá a alfa 1, 1 como factor común. Básicamente para que nos quede la primera diferencia. Entonces nos queda la primera diferencia de gt del lado izquierdo y la primera diferencia de delta de xt del lado derecho, y ahí nos queda ya la expresión del mecanismo de corrección de errores. Lo vamos a escribir un poquito para que quede un poquito más amigable. Ya nos queda esto, ya nos queda esta expresión que es más sencilla. O podemos sacar incluso el factor común alfa, para que solamente nos quede alfa, y así, habiendo hecho, denotamos a tita dividido en alfa como beta, y podemos escribirlo de esta forma, que es un poquito diferente a lo que teníamos antes. Entonces la relación de cointegración entre y x se muestra en paréntesis con esto, con el factor de ajuste alfa, que es lo que está aquí. Entonces esa es la idea, que cualquier desviación tiene que ir ajustándose, y básicamente lo que acabo de mostrar es que esto se está derivando de un bar tradicional que ya lo hemos visto. En donde todos los términos que tengo acá son estacionarios, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, la prueba de cointegración. Hay una prueba de cointegración que utiliza los residuos de Engel y Granger, ¿ok?
Entonces, básicamente esto considera dos o más variables cointegradas, en donde están integradas y una combinación de ellas e integrada. Eso por definición. O sea, no me estoy inventando nada nuevo. ¿Okay? En el caso de las variables integradas de orden 1, esto significa que las variables x e y son integradas de orden 1, o sea, lo que ya sabíamos es que el nivel entonces no es estacionario, pero la primera diferencia sí lo es. Esa es la clave. Entonces, una combinación lineal de ellas no está integrada, o sea, es estacionario. En el caso de que las variables sean y. Por Engel y Granger de 1987 sugiere que para pruebas si x y y están cointegradas, pues puede que no lo estén. Pero la idea es tratar de probarlo. Entonces lo que hacemos es primero fijarnos como siempre si eso integrada de orden 1. ¿Okay? Esa es la idea. Por ejemplo, con Dickey Fuller, con todas las pruebas de raíz unitaria que sabemos. O sea, entonces uno hace las pruebas de raíz unitaria en nivel, primera diferencia, puede ser Philippe Perron, KPS, toda la batería que usted quiera. Y hacer una regresión de y sobre x y estimar los residuos, y que son, al final del día, los residuos son una combinación lineal de y x, y lo que se puede hacer es tratar de probar si esos residuos de esa regresión son integrados de orden 0, para estar seguro que hay un tema de estacionariedad. El tema es que tiene sus varios problemas tratar de usar esa prueba de cointegración, básicamente porque hay que hacer las pruebas de Dickey Fuller y demás, o todas las de raíz unitaria en la segunda parte. Y no hay que incluir un constante porque ya se incluyó en la regresión de y en x. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Las pruebas de raíz unitaria tienen poca potencia, lo que también afecta a las pruebas de cointegración. Entonces, lo que yo les había dicho en la clase pasada, normalmente uno hace esto no con una prueba, sino con un montón, para estar seguro antes de proceder. Y lo último es que hay una serie de valores críticos en la misma línea que Dickey Fuller para la segunda etapa, entonces hay que usar esos valores críticos en vez de los usuarios. ¿Okay? Cuando E. Granger de Stata, lo vamos a ver si hay tiempo, es que está escrito por un autor en particular, automatiza todo esto que acabamos de decir y utiliza los valores críticos de McKinnon, que es lo que está acá. La limitación es que sirve solo para dos variables, por eso ha entrado un poquito en desuso esta prueba. O sea, con tres variables x, y y z puede haber hasta dos relaciones de cointegración. Si hay cuatro variables puede haber hasta tres relaciones de cointegración, y obviamente 5, 6, 7, o sea, el número que usted quiera. En todos esos casos, cuando ya nos pasamos de dos variables, se usa el enfoque de Johansen, que es el que vamos a ir estudiando en este video. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona esa prueba. ¿Ok? El procedimiento de Johansen es más pesado, digamos, que el otro como que intuitivamente tiene sentido, pero con más de dos variables es lo mejor que hay. Esa es la idea. Permite la estimación simultánea de todas las relaciones de integración, y el procedimiento de Johansen se basa en los vectores autorregresivos y evita mucho los problemas del enfoque en dos pasos. ¿Okay? El enfoque de Johansen en 1988 es básicamente lo que todo el mundo hace hoy en día al momento de querer estimar un vector de corrección de errores. ¿Okay? Vamos a ver, por ejemplo, cómo derivamos el vector de corrección de errores de un bar 2. Entonces, derivemos, por ejemplo, un vector de corrección de errores de un bar 2. ¿Okay? Tomemos el siguiente bar estructural con dos variables, dos rezagos, que ya lo deberían conocer. ¿Okay? Entonces, básicamente estamos corriendo a y en xt y xt contra yt. De hecho, acá una pequeña corrección. Vamos a hacer una pequeña corrección aquí, muy sencilla, que es que acá debería estar yt. Entonces, dicho eso, tenemos esto acá, lo podemos de vuelta reescribir como ya lo hemos visto en el pasado con estos vectores y matrices, o sea, básicamente con notación matricial, y lo podemos reescribir a esto que tenemos acá para que nos quede y t arriba y xt abajo de esta forma.
Entonces, esta es otra forma de reescribirlo y es lo que ya hemos visto en el pasado, que es una forma un poquito más amigable de escribirlo de esta forma al var 2. De hecho, lo que también hemos visto también es que esto incluso se puede utilizar la famosa companion matrix y comprimirlo aún más. ¿Ok? Pero básicamente lo que también hemos visto es que la estructura del var se podía pasar a un var de forma reducida, con esta expresión, reescribiéndolo así. Y lo que hemos dicho es que normalmente esto está no identificado, y que tocaba poner restricciones y demás, pero básicamente la idea es que la que estoy tratando de transmitir con esto es, miren, tanto sea un var estructural como sea un var tradicional, los dos pueden aspirarse desde acá, ya sea desde este punto o el anterior, a un var, un vector de corrección de errores, ¿ok? Un BQM. Entonces, ahora sí empecemos a derivar el BQM. Entonces, parecido a lo que habíamos hecho antes, solamente que lo complicamos un poco más. Entonces ahora estamos restando de los dos lados a gt-1. Entonces tenemos gt-1 acá. Y tomamos la primera diferencia. Entonces del lado derecho también va a aparecer menos gt-1. Entonces tenemos gt-1 acá, gt-1 acá y tenemos gt-2. Dicho eso, entonces también lo que vamos a hacer, tenemos esta expresión que acabamos de tener aquí, lo ponemos acá del lado izquierdo. Y del lado derecho lo que hacemos es sumamos y restamos esta parte que está acá y esta parte que está acá, que básicamente sería 0. Es un truco para que nos quede en expresión de vector de corrección de errores. Reorganizamos de ahí un poquito la expresión. Tenemos esta expresión acá, tenemos esta expresión aquí, menos la identidad. Y tomamos también de acá, esto que está aquí, acá, acá. Y esto es una identidad, la identidad queda aquí y tengo el beta 1, el prima de aquí. De aquí, de aquí, este acá y este acá. Listo. Entonces me queda reorganizado, ¿okay? Esta expresión. Y esta es la forma de mecanismo de corrección de errores, donde básicamente esta L invertida, básicamente es esta expresión que tengo acá. Y esto que tengo acá, esta B que está aquí, que acompaña a la primera diferencia la primera diferencia está rezagada. ¿Okay? Entonces ya con esta expresión eso se llama una representación de vector de corrección de errores de un var o un var estructural. El término de rezagado en niveles describe la relación a largo plazo en las variables. ¿Okay? Esto está aquí. En un estado estacionario debería ocurrir que las variables no cambien, entonces básicamente me debería pasar que esto es 0. O sea, esto debería ser 0. Y el valor esperado del término de error es 0, por lo que este error también desaparece, digamos, porque estamos hablando en estado estacionario, ¿no? Como consecuencia debería pasar que esto sea 0. El modelo VAL original tenía dos rezagos y el modelo BQM, el modelo de vector de corrección de errores, tiene un rezago, o sea, en este término. El BQM siempre tiene un rezago menos que el VAR. Y en esta data se especifica siempre el número de rezago del VAR en lugar del término del número de rezago en el BQM. Obviamente que no solamente eso, nos podemos ir a un vector de corrección de errores de K-1 con K-1 rezagos basado en un var de K rezagos. ¿Okay? Básicamente lo que hacemos es tenemos un var de forma reducida con K rezagos y N variables de la siguiente forma. O sea, esta es la forma más general que nos podemos hacer. ¿Okay? De nuevo, no porque esto es un var general, más sencillo, pero sabemos que una estructural se puede llevar a esto. Entonces hay que tomarlo como una regla general. Donde básicamente todas las series que estamos trabajando son series cointegradas, todas las que están adentro de este vector, que es un vector de variables. Entonces básicamente yo podemos, haciendo la misma, una álgebra parecida, pero me voy a saltar ese paso, digamos, si quieren hacerlo a mano, se puede. Y básicamente tenemos esta expresión. Tenemos todas estas L invertidas acompañando a las diferencias, y esta es la conexión de largo plazo. ¿Okay? Volvamos a la expresión inicial. Entonces, esta era, bueno, para que en la que acabo de derivar, esto está del lado, debería organizarlo un poco,
está ahora del lado izquierdo y esto está del lado derecho, pero el orden de los factores no está en el producto. Básicamente, esta es la matriz que tiene todos los parámetros de ajuste. La alfa. El alfa, pero ya no es un alfa, como lo hemos visto al comienzo de la presentación, sino un vector de alfas. De hecho, una matriz de alfas. N por R, es una matriz entera de alfa que dan la velocidad de parámetros de ajuste de las relaciones de largo plazo. Mientras que estos tienen los coeficientes de los vectores de cointegración. Y obviamente lo que ya hemos visto es muy parecido a la discusión que ya tuvimos en el VAR estructural. En el VAR estructural decíamos que no era identificado, acá tampoco es identificado. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Vamos a estudiarlo. Entonces, nosotros siempre podemos obtener entonces una estimación de tita sombrero. El problema es que sin mayor información no podemos separar la parte que sea alfa sombrero de beta sombrero. Johansen fue el que propuso cómo lograr sacarlo a una normalización y es lo que predeterminó en Stata y probablemente muchos otros software estadísticos de esta normalización. Cuando pensamos que en vectores de cointegración generalmente pensamos en términos de la variable y(t-1) que tiene un coeficiente de 1. Para eso uno nunca se da cuenta de este tipo de cosas, que es básicamente escribir la regresión de esta forma. Cuando uno lo está escribiendo así, uno no se da cuenta, pero si se fijan del lado izquierdo, este lado que está acá, eso es un 1. Eso es un 1. Solamente que nunca decimos que es un 1. Normalmente lo hacemos de forma automática, intuitivamente. Nadie que esté haciendo eso se da cuenta. El que se dio cuenta de eso fue Johansen. Entonces, básicamente, eso se pasó a llamar normalización de Johansen, que básicamente es en hacer que los vectores de cointegración tengan 1 adelante de todas las variables y. Esa es la intuición. Entonces, vamos a ver cómo funciona en la práctica, no es tan complicado. Pero es bien interesante cómo, gracias a eso, es que se anclan los betas, y dado que están anclados los betas con esta regla, eso permite entonces que estimemos tita cuadrado y alfa, pi sombrero y alfa sombrero. Es súper interesante pensarlo de esa forma, digamos. O sea, y por eso es que hoy en día es todo lo que todo el mundo hace para hacer este proceso. Ahora bien, veamos cómo son las pruebas de Johansen para tratar de aproximarse cuál es el rango de ese pi. ¿Okay? El rango de pi. Que recuerden que pi es lo que va a dar las relaciones de largo plazo. ¿Okay? Las ecuaciones de cointegración, o sea, las relaciones de largo plazo entre las variables están en esta cosa, digamos, están contenidas específicamente en esto, específicamente en esta cosita que está acá, el pi que acompaña al rezago késimo de y. La pregunta es, ¿cuántas ecuaciones de cointegración hay? ¿Okay? ¿Cuántas ecuaciones de cointegración hay? En matrices, y por eso toca repasar un poquito de álgebra matricial, eso es equivalente a preguntar cuál es el rango de la matriz tita, ¿okay? El rango de esta matriz. Recuerden que el rango, cuando hay n variables en el sistema, podría haber entre 0 y n menos 1 coeficientes de ecuaciones de integración linealmente independientes. ¿Se acuerdan que cuando a uno le explicaban el tema de las matrices ya hablaban el número de columnas linealmente independientes, ese tipo de cosas, está también súper conectado con esto, que tiene que ver con el rango? Entonces el rango es el número máximo de columnas linealmente independientes la una de la otra. Entonces esos son los conceptos de álgebra matricial que hay que repasar para tener claro qué es lo que estamos haciendo aquí. O sea, básicamente estamos tratando de dilucidar cuál es el rango de la matriz phi, ¿okay? Que son las que nos dan las relaciones de largo plazo. Si no hay ninguna evidencia de cointegración, básicamente el rango es 0, o sea, no hay, no tenemos ninguna conexión entre las columnas, básicamente no hay evidencia, y básicamente el VAR, ¿cómo se llama? No tenemos que hacer un VAR usual, ¿ok? Y básicamente lo hacemos en niveles si las series están integradas de orden 0 o en primera diferencia si las series son integradas de orden 1. En la práctica lo que típicamente va a pasar es que la gente va a detectar que es integrada de orden 1 y después va a ver sobre si hay evidencia de cointegración. Entonces típicamente uno cuando ve que no hay evidencia de cointegración se pasa directamente a un VAR clásico
lo hace en primera diferencia y listo, digamos. O sea, no hay mucho pierde, es más o menos esa la regla. Yo después les voy a mostrar un paper mío de cómo lo planteé yo y que creo que más o menos lo que el grueso de la gente hace. Obviamente, el caso interesante es cuando al menos hay al menos una ecuación de cointegración, ¿ok? Pero es menor al número de variables con las que estamos lidiando. Entonces, Johansen proporciona dos pruebas diferentes para el rango de pi, ¿ok? La prueba del valor propio máximo y la prueba de trazo, ¿ok? No son o sea, no son estadísticas de prueba para la misma hipótesis, son dos hipótesis ligeramente diferentes. Y los procedimientos son diferentes porque son diferentes las hipótesis. Pero uno usa normalmente las dos y trata, crucemos los dedos, que los dos más o menos den la misma respuesta. Lamentablemente, en muchos casos, una da una respuesta y la otra da otra. Entonces a uno le toca tener que elegir cuál de las dos le parece, la verdad. A veces generan conclusiones diferentes. Básicamente lo que hay que hacer es tratar de elegir una y decir, bueno, esta me parece que es más razonable. O, digamos, a los efectos de robustez, porque que es económicamente razonable puede variar mucho. O sea, por la palabra razonable, especialmente de qué es razonable. Entonces, lo que hace mucha gente trata de elegir, porque afortunadamente no es que esto de una de 80 relaciones y la otra de 1. O sea, normalmente es la diferencia entre a esta me indica 4 y la otra me indica 3, una cosa así. Entonces, lo que uno hace, digamos, en el caso escenario ideal, hace un ejercicio de robustez, para que después el ejercicio de robustez puede ser pesado, hacerlo con 4 y después hacerlo con 3. Está bien, es pesado, pero eso es lo que en estricto sentido uno debería hacer. Lo que pasa es que al final del día uno trata de elegir una, ¿no? O sea, que a uno, de nuevo, le parezca razonable, entendido en un sentido amplio. Las pruebas de Johansen se basan en muchas variaciones de este modelo de vector de corrección de errores. Recuerden que el vector de corrección de errores es toda esta cosa que estaba acá, pero ahora le podemos poner, ¿no? Este término chiquitito al final. Esto es básicamente una ordenada más una pendiente. O sea, no estamos haciendo nada súper complicado, ¿no? Esto es un t y es la variable de tendencia. Entonces le estamos imponiendo un intercepto acá, que de todas formas está acá. ¿Okay? Que uno puede reescribir eso un poquito para hacerlo más amigable. Pero básicamente esto le estoy imponiendo una tendencia determinística. ¿Okay? Entonces básicamente le estamos poniendo tendencia y constante y tendencia. Pero también lo podemos hacer un poco más general todavía, si es que nosotros pensamos que a este término lo dividimos en sus dos partes y permitimos además que y acá en este término también tenga una ordenada y una pendiente. Entonces, ordenada y pendiente para todas las variables que están acá y variables pendientes, o sea, las diferencias, y esto es en las variables en nivel. ¿Ok? Entonces, esta es la versión más general. Yo sé que se ve pesado, con calma, con tiempo, es pesadito entender esto, cómo funciona. ¿Okay? Básicamente lo que hace entonces Johansen, todas las versiones de Johansen, permite términos también acá de términos constantes, este y de tendencia, este y este. ¿Ok? O sea, tendencia en las diferencias y tendencia en los niveles. O sea, es bien pesadito, digamos. Pero vamos a ver que la cosa, en la práctica, la cosa se simplifica un poquito. Cada una de las dos pruebas tiene 5 variaciones dependiendo de la combinación de estas tendencias y ordenada o deriva. También se le dice deriva, pues ya lo hemos visto como en la caminata de la lectura que también se le dice deriva. Entonces, por ejemplo, este es el caso más simple y el más inflexible, obviamente. Supone que todas las cosas son ceros. A la gente en general no le gusta mucho, porque básicamente simplifica, volvemos al modelo este inicial, pero a la gente le gusta un poquito de flexibilidad, esto le parece muy inflexible, donde no hay ni derivas ni tendencias, ni en primera diferencia, ni en ninguna, ni en la ecuación de cointegración. Básicamente lo que estamos diciendo es que los niveles están cointegrados y las primeras diferencias son estacionarias por media cero. Puede ser, pero tendríamos que tener una serie hiper bien comportada desde el inicio. Esto es muy raro. En Stata, básicamente tenemos que poner la opción trend none. O sea, básicamente que no hay ninguna tendencia, ni deriva, ni nada.
esta es otra, digamos, que uno dice, bueno, supongo que las primeras diferencias no tienen deriva, las primeras diferencias no siguen una tendencia lineal y que la ecuación de consideración no sigue una tendencia, pero se permite que tenga una medida diferente a cero. O sea, esto está acá. Esto puede ser interesante. La opción en Stata es R constant. ¿Okay? R constant. Esto correría la prueba de Johansen con esta versión. La más común es esta. La más común es esta. ¿Por qué? Porque básicamente decimos que las primeras diferencias no siguen una tendencia lineal, que eso más o menos es lo que típicamente pasa, digamos, que normalmente las primeras diferencias no van creciendo, sino que más o menos las primeras diferencias oscilan, digamos. O sea, es muy raro ver una primera diferencia con tendencia, o sea positiva o negativa. Y también que las ecuaciones de cointegración no siguen una tendencia, pero se permite que tenga una medida diferente a cero. Eso puede ser, digamos, que uno diga, bueno, es que la cointegración no sigue una tendencia particular, pero yo sí quiero que tenga tendencia diferente a cero. Y se permite que las variables en primera diferencia tengan medidas diferentes a cero. Eso puede ser que no tengan tendencia, digamos, que no tengan tendencia, pero sí que estén por arriba. Entonces, a ver, voy a mostrárselo rápido cuál es la idea. O sea, la idea es básicamente, tengo acá, entonces básicamente, eso es lo que estamos pensando, es cómo se comportan las series, digamos. O sea, supongan que ustedes tienen, estas son dos series que uno pensaría que están cointegradas, ¿no es cierto? Entonces nos fijemos, digamos, o sea, básicamente la relación de cointegración no es que explota ni colapsa, sino que más o menos se mantiene ahí. Entonces, y nos fijamos cada serie en individual, digamos. Si uno piensa, esta es la serie en nivel. Recuerden que esto es nivel, 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 nivel. En cambio, digamos, de acá nos podemos pasar a las primeras diferencias. Entonces, pues, supongan que esto es Y y supongan que esto es X. La primera diferencia, supongamos que esto no le voy a poner acá el cero, supongan que el cero está en otro lado. Si ustedes toman las primeras diferencias, lo más probable es que las dos se comporten más o menos así, si uno toma la primera diferencia. ¿Okay? Le puedo hacer la otra. O puede ser, digamos, que no sea así, sino que puede ser que no estén centrados en cero. Puede ser que estén centrados por arriba o por abajo. Pero tiene más o menos sentido, digamos, o sea, porque es muy raro lo que yo les decía, pensar que las primeras diferencias van en creciendo. O sea, es muy difícil pensar que las primeras diferencias van para así. Eso es medio raro. O que van para acá. Eso también es medio raro. Y también pensar que la relación de cointegración sube o baja demasiado. Entonces, normalmente la gente piensa que este es el escenario más razonable. Y por eso es que esta tercera opción es la generalmente preferida y es la que funciona bastante bien. ¿Okay? No es que las otras se puedan descargar, descartar, pero esta tercera opción es lo que la mayoría de la gente usa porque más o menos tiene sentido. O sea, ya es como estas típicas series se comportan. Obviamente ahí están las otras dos. Tenemos esto que ya es esto sin restricciones. O sea, está de acuerdo que una de estos son deriva o ordenado al origen y los otros son tendencias. Acá es que las variables en primera diferencia no te siguen una tendencia lineal, pues, pero ya les doy flexibilidad a las ecuaciones de cointegración y que las variables en primera diferencia tengan medida diferente a cero. Esto se hace con trend arc trend. Y el último, el más flexible, no restringir ninguna de estas cosas, ninguna. O sea, yo permito que haya derivas y tendencias. Que sí, ya es demasiado flexible, la verdad. Eso se hace con la opción tren-tren. ¿Ok? Tren-tren. ¿Qué casos se tienen que usar? Primero, lo que acabo de mostrarles, básicamente se mira uno los datos y se verifica esto, se la media cero, la primera diferencia, uno ve visualmente a ver para dónde cree que cada una de estas cosas parece más razonable. En realidad, el caso 1 y 5, el 1 es demasiado rígido y el 5 es demasiado flexible. Entonces, en realidad, uno se queda con el 2, 3, 2, 3 y 4, que esas son las tres posibilidades más reales. Si es el caso 2, si ninguna de las series parece tener tendencia, puede ser,
Para que normalmente lo que le digo en economía hay más series con tendencia que sin tendencia, pero puede ser que ninguna de las series tenga tendencia. Este con tendencia, que es lo normal, se usa el caso 3. ¿Okay? Si básicamente se cree que todas las tendencias son estocásticas. Digamos, si cree que algunas series son estacionarias en tendencia, se usa el caso 4. Entonces, pero como le digo, más o menos la mayoría de la gente gravita hacia el 3, pero de todas formas hay que pensar bien, digamos, en el caso a mano que uno tenga, sobre si cuál de estos sea el más apropiado. La verdad, el macro, como les digo, en general, y los activos y demás, recomiendo, o sea, todo esto tiene tendencia. Y también hay ciertos precios, bueno, los precios de las acciones no tienen tanta tendencia, honestamente, pero de todas formas, Body One, que hicieron el estudio en este paper en 2007, recomiendan utilizar el caso 3, y es probablemente la razón más fuerte por la que la gente ya se ha gravitado hacia el caso 3. De nuevo, o sea, no es que no se puedan usar los 2 los 2 o el 4, pero ya son muy caso a caso. En general, el default, si lo quieren ver, es el 3. Es el 3. Que no es ni tan flexible ni tan rígido. ¿Okay? Ni tan flexible ni tan rígido. Ahora, sumado que ya nos asentamos y ya sabemos que queremos el 3. ¿Cómo hacemos cualquier prueba de Johansen? Ok, básicamente las dos pruebas tratan de evaluar los valores propios o eigenvalores, depende cuál es el término que a ustedes más les guste, de pita, de pi, perdón, de pi. Pi incluye la matriz de coeficientes de cointegración, ¿ok? Entonces, el número de relaciones de cointegración es igual al número de valores propios de pi. Entonces, básicamente lo que estamos tratando de calcular son los valores propios de pi, ¿ok? Si hay cointegración, entonces esto no es de rango completo y va a tener un rango R menor al número de variables con las que estamos lidiando. ¿Okay? En este caso, simplemente para que no se confundan, N es la única razón por la que estamos eligiendo N, porque acá es el número de rezagos. Y acá no estamos lidiando con individuos, porque estamos pensando que esto es pura serie. Entonces, por eso la N, solo en este escenario, la N es el número total de variables que tenemos, que estamos estudiando, ¿okay? En el vector de corrección de errores. Una matriz cuadrada que no es de rango completo tiene determinante 0, ¿okay? El determinante de una matriz es igual al producto de sus valores propios. Todo esto es álgebra lineal. Simplemente estoy haciendo un compendio de esto, digamos, para que se entienda que es lo que voy a hacer más adelante. Si hay al menos un valor propio que es 0, entonces el determinante es 0. ¿Okay? Si sumamos los valores propios y uno de esos es 0, entonces la suma básicamente no aumenta. ¿Okay? Todo esto son el repaso rápido de valores propios, determinante y rango de una matriz. Estoy haciendo un repaso para que se entienda lo que va a pasar. Las dos pruebas Johansen dicen en qué punto estamos sumando o multiplicando valores propios iguales a 0. O sea, en qué punto hay un valor propio 0. Eso es lo que está haciendo. Pero ya cuando lo vean se van a dar cuenta de que está pasando. Básicamente es que haciendo eso se va a revelar el valor del rango de pi, ¿okay? El número de relaciones de cointegración. Obviamente, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no directamente sacamos los valores propios de pi y listo? El problema es que a pi nunca lo tenemos, ese es el lío. O sea, lo que yo siempre digo en econometría, ahí no hay ningún sombrero. O sea, básicamente esto es un concepto ya poblacional. Entonces, en realidad nunca tenemos acceso a pi, si no, no haríamos ninguna prueba de Johansen, digamos, sacaríamos los vectores propios de esa matriz y listo. Pero como lo vamos a hacer en base a una estimación, ahí es donde se complica la cosa. Entonces solamente tenemos una estimación. Entonces lo que tratamos de hacer es hacer unas pruebas estadísticas para ver si los valores propios estimados son estadísticamente significativos, estadísticamente diferentes a 0. Eso es lo que estamos queriendo hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de los valores propios máximos. Esta es una prueba que se hace en secuencia. ¿Okay? Entonces, la idea es tomar el cálculo que estamos haciendo. Recuerden que esto es un cálculo. Y lo que hacemos es pensar, digamos, que el rango es R versus la alternativa de que es R más 1. ¿Okay? Esa es la intuición. Entonces, básicamente,
Se toma la estimación que ya hicimos de theta y se organizan los valores propios estimados en valores o valores propios estimados y se lo ordena de menor a mayor. Eso es lo que estamos haciendo. Donde los sombreritos, de nuevo, los sombreritos son importantes. Los sombreritos son importantes porque es lo que estamos calculando en base a los datos. Y la prueba es, ya ahí la prueba se vuelve un poquito más fácil. Básicamente lo que hacemos es la hipótesis nula de que el rango es 0 versus que el rango es 1. Hacemos la prueba de hipótesis y vemos si podemos rechazar la hipótesis nula. Si no la podemos rechazar, entonces nos retenemos. Si se puede rechazar, entonces estamos rechazando HC, de que el rango es 0, en favor de que el rango es 1. Entonces pasamos al paso 2. En el paso 2 es que el rango sea 1 versus que el rango sea 2. Entonces se hace la prueba para decidirse rechazar H0 de nuevo. Si no podemos rechazar, nos frenamos. Si podemos rechazar, seguimos. Y seguimos repitiendo hasta que no se pueda rechazar la hipótesis nula. O sea, es una prueba de hipótesis secuencial, que como se darán cuenta. Entonces va de 0 a 1, puedo rechazar, no puedo rechazar, va. Si no puedo, si puedo rechazar, sigo y así. Entonces en algún momento me freno, porque yo ya digo, acá este es el rango que me debería quedar. Entonces, básicamente, el estadístico de prueba para esto, para cualquiera de estos pasos, digamos, es la log likelihood, ¿ok? Voy a un estadístico de R en realidad, que es el número igual a menos t mayúscula, el número total de observaciones que tengo, multiplicado por el logaritmo de 1 menos el estadístico con el que estamos lidiando, o sea, el estadístico R más 1. O sea, para probar R por R más 1, lo hago contra el lambda R más 1. Entonces, básicamente, para probar 0 versus 1, lo pongo el 0, vendría hacia acá, versus, o sea, lo hago contra el lambda 1, porque no hay lambda 0. Entonces, eso será con el lambda 1. Para el otro, ya sería con el lambda 2 y así sucesivamente hasta que logre frenar. Básicamente la hipótesis de traza la de traza es muy parecido a esto, digamos, solamente que lo está cambiando un poco, pero no, es una prueba LR, pero bueno, ya le voy a decir, ya le vamos a mostrar un ejemplo como para que se note que lo estoy haciendo. Eso también es una prueba secuencial, pero con una hipótesis alternativa diferente. O sea, básicamente ahora hacemos que es R o R mayor, o es mayor a R. O sea, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el procedimiento de prueba es 0 versus que sea mayor a 0. Esa es como una prueba a una cola. ¿Okay? Entonces, son pruebas a una cola. Entonces, básicamente, hacemos la prueba de hipótesis y decidimos si rechazar. Si no se puede rechazar, nos detenemos. Si se puede rechazar, pasamos al paso 2. Entonces, ya después hacemos 1 versus que sea mayor a 1. Entonces, acá por lo menos sabemos que debe ser 1. O sea, esa es la idea. Cuando podemos rechazar, sabemos que al menos 1 porque debería ser mayor a 0. Ahora quedamos 1, que estamos viendo si es mayor a 1, y así sucesivamente. O sea, seguimos haciendo esto hasta tratar de llegar a algún valor. La estadística de prueba, de vuelta, es una prueba LR un poquito diferente, o sea, básicamente es una suma. ¿Okay? Una suma de los logaritmos de 1 menos lambda. Y eso es la prueba de traza. Entonces, la que acabamos de ver es otra prueba LR, solamente que la prueba es para prueba de valor propio máximo y esta es la prueba para traza. ¿Okay? Johansen en stat. ¿Cómo lo haría uno en stat? Hay un comando que se llama pkrank de Stata que automatiza esta prueba. Es súper sencillo. No vale, no es muy súper sencillo, ¿no? Pero vamos a ver, no es tan difícil. No es tan difícil. Lo vamos a ver cómo se ve. ¿Okay? Si tuviéramos 5 variables y quisiéramos probar la cointegración entre estas 5 variables, escribiéramos pkrank x1 a x5. ¿Okay? Que mostraría la estadística de seguimiento para el caso predeterminado 3 al nivel de 5%. Como le digo, es el default que se ha vuelto, pero nada significa que uno no pueda jugar con las otras alternativas, ¿no? Si uno quiere. Se puede poner la opción no trace, que para suprimir la estadística de seguimiento, entonces max no trace. Okay, vamos a ver enseguida cómo se ve. Para eliminar ambas estadísticas y comparar, hacemos esta. Entonces esto para que básicamente no nos muestre la traza, sino solamente max. Vamos a verlo con datos simulados, que me parece que es lo más atractivo. Y vamos a ver después, que lo corramos, cómo del simulado, digamos, leemos en Stata lo que acabamos de simular.
Entonces llegamos acá y vamos a Johannes. Este do file, de nuevo, también está en Teams. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Limpiamos memoria, o pues tenemos 1000 observaciones, el número de el número de periodos acá y fijamos la serie de tiempo. ¿Qué serie de tiempo lo que estamos midiendo? Generamos errores aleatorios, ¿okay? Para cada una de las variables en forma normal. Esto es un ID 01, sencillo. Y tenemos diferentes variables. La idea es que, por ejemplo, que X sigue una caminata aleatoria con deriva, entonces por eso le ponemos acá el 1, o sea, en integrado de orden 1. Vamos a suponer que X, Y y X están cointegrados, entonces hay una relación lineal, ¿okay? Entre Y y X, que está Y acá, y está 2X aquí, y obviamente está más EY, que es acá, o EY. Y después le ponemos también que Z y X están cointegrados, entonces vamos a poner Z acá y X acá. Entonces ya vemos acá, con estas dos cosas, que hay dos relaciones de cointegración. ¿Okay? Dos relaciones de cointegración. Y por último, suponemos que también V, o V corta, es una caminata aleatoria, pero no está cointegrada con X. O sea, es simplemente una caminata aleatoria completamente independiente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la simulación que estamos haciendo acá? Estamos haciendo una simulación bastante sencilla, que es decir, tenemos 4 variables y ya estamos simulando, de hecho, perfectamente, que hay dos relaciones de cointegración. ¿Okay? Entonces, la prueba debería indicar eso. La prueba de cointegración debería indicar esas relaciones de cointegración, que tenemos 4 variables, pero solamente dos relaciones de cointegración. Voy a hacerlo hasta acá para que se vea la línea antes de correr las cosas de cointegración. ¿Okay? Corro esto y listo. Y vemos que no es fácil. O sea, siempre les muestro bastantes gráficos para que vean que no es tan fácil de decir. O sea, sabemos que esto es una caminata aleatoria, pero es una caminata aleatoria que tiene cointegración con Y y con Z. Pero tenemos a V o V corta que es independiente de las otras. Pero es muy difícil a ojo saber que hay algo. ¿Okay? Para eso sirven las pruebas y todos estos modelos. Entonces, básicamente, uno siempre hace el gráfico, sí, pero fíjense, no es tan sencillo de identificar. No es tan sencillo de identificar. Entonces, lo que podemos hacer es, como les decía, una prueba de cointegración. Y vamos, acá digo un solo comando, pero podemos jugar un poquito. Fíjense que nos está indicando, y afortunadamente esta es buena gente y nos indica de que el rango detectado en la prueba creo que es el maximum rank, ¿cuál es la primera? Pruebas de cointegración, ¿okay? Este es de traza, el de arriba es de traza y este el de valor en valor máximo. ¿Okay? Entonces este es el de traza y este es el valor máximo. ¿Okay? Y recuerda, no sé por qué, pero acá, digamos, básicamente este es el valor crítico del 5% para cada una de estas pruebas de hipótesis. Y básicamente lo que hacemos, fíjense, hacemos 0, son 20 parámetros, el log likelihood es este, el estadístico de prueba es este, y el valor crítico es este. Entonces me está diciendo, mira, esto, dado que el estadístico de prueba es mayor al valor crítico, entonces puedo rechazar la hipótesis nula, y lo que recuerden, en el momento que yo puedo rechazar la hipótesis nula, avanzo. Entonces voy acá, 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 y esto es mayor a esto, entonces avanzo. Y ya es 2. Y fíjense que ya aquí el 7.25 ya no es mayor al 15.41, entonces nos frenamos ahí. Podríamos hacer solo eso, pero solamente a los efectos de mostrarles toda la salida. Puedo mostrarles acá. También, afortunadamente, también el de valor máximo me da la misma respuesta que el de que que el de trazo. Lo que podemos hacer, como les decía, como un poquito con esto, si tenemos ganas,
Veamos, por ejemplo, qué pasa si le saco todo. Si le saco todo, me saca solamente el de trazo. ¿Okay? Solamente el de trazo. ¿Okay? Lo que estaba acá. Veamos. Y trend es constant, que es el default. ¿Okay? Podemos jugar con los otros si tenemos ganas. Pero afortunadamente, miren, acá nos da 2, que era lo que quería resaltar. Nos da 2, que es exactamente las relaciones de cointegración que estamos simulando. ¿Okay? Obviamente acá lo estamos simulando y estamos seguros. En la práctica uno no está siempre 100% seguro de cuál es. ¿Okay? Pero bueno, o sea, no está al menos la prueba está haciendo exactamente lo que querríamos. Una vez que hacemos eso, sí podemos estimar el vector de corrección de errores. ¿Okay? Ahí sí, y fíjense, bueno, acá de hecho yo no sacaría el B, porque bueno, B, yo ya sé que es una camada aleatoria, pero no hay forma de saber a priori de que C, B no es importante. Entonces uno dejaría B ahí. Yo creo que lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar sin, porque creo que es la forma que lo tengo escrito en la presentación, pero después lo voy a correr con, para ver qué tan diferente es. Pero fíjense, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué es tan importante detectar todas esas relaciones con integración? Porque el BQM, ¿ok? Sí o sí necesita esta opción de rank. El rank, él está diciendo cuáles son las relaciones de cointegración que yo quiero que capte. Si yo veo que no hay ninguna relación de cointegración, esto es inadecuado. O sea, yo no debería correr esto. Si yo detecto, o sea, si yo hago un montón de pruebas de cointegración con diferentes modelos, etcétera, etcétera, y demás, y no detecto que haya nada, entonces yo no debería proceder con esto. Pero sí o sí necesito este rango para ver, bueno, para poder hacer la estimación. Si no, esto no corre. ¿Okay? Eso es claro. Entonces voy a correrlo. Y fíjense que me da una salida, una salida bastante extensa. Por eso ahora no le agregué la B, la W, porque quería mostrárselos. Entonces, esto claramente, y me lo dice de frente, esto es un modelo de vector de corrección de errores. Me sale toda esta salida larga, el número de parámetros que está calculando, el R cuadrado, el chi cuadrado, y está mostrándome las regresiones, digamos, de la diferencia de Z en todas estas relaciones de cointegración, de Z también, de cointegración. Ahora les voy a mostrar qué significa cada una de estas cosas. Las ecuaciones de integración, y estas son las restricciones de hecho Hansen, ¿okay? Impuestas, ¿okay? De forma deliberada. Dado esto, les voy a mostrar al final cómo leo toda esa salida que es muy pesada. Entonces, recuerden que nuestra ecuación de cointegración, digamos, general, es esta. Si nosotros estamos agregando esas 3 variables, por eso les digo que esto está escrito con esas 3 variables, no con 4. Estas son las 3 variables que son nuestro interés. Si yo escribo las variables en primera diferencia, al final del día estas son las 3 variables en primera diferencia. El beta 1, veamos, a ver si logro que se vea bien. Veamos acá, 1, 1, y acá está el 3 y el 2. Fíjense que cuando estoy haciendo la simulación, fíjense, entonces el beta no es, ya lo había mostrado, pero fíjense que acá hay es un 3, no un menos 3, sino un 2, no un menos 2. Pero ya les voy a mostrar de dónde sale eso. Entonces fíjense, beta, vamos a ir acá, esto que está aquí, esto que está acá, esto que está acá, ¿ok? Lo que tengo en el beta impuesto, ¿ok? Después tenemos mu sombrero, eso no me va a importar tanto. Mu sombrero es lo que está aquí, adentro del paréntesis. Son las derivas que estoy estimando de esta ecuación. ¿Okay? El mu sombrero, ¿dónde está el mu sombrero? El mu sombrero, a la gente no le importa tanto el mu, pero para que sepa que está calculado. Ahí está.
creo que hay, perdón si no se llega a ver bien, pero es complicado ponerlo en una sola pantalla a todo. ¿Dónde está el mus sombrero? Acá está el mus sombrero. ¿Ok? Entonces tengo acá en las ecuaciones de cointegración, que es lo que está acá adentro. Este es el mus sombrero. El alfa es todo estos números raros que son los alfa, acuérdense que son los que nos dan la velocidad de ajuste del vector de corrección de errores. Entonces, ¿qué es el alfa? El alfa es desde arriba, acá, ¿ven? Chan, y esto que está acá, está aquí. ¿Okay? Entonces, toda esa matriz de 3 por 2, ¿okay? 3 por 2. Después tengo Z, 0,66. Pero esto ya corresponde, estos son las cointegration equation. ¿Okay? Entonces, esos son los alfa que acompañan acá, y por eso cointegration equation. Son las dos primeras, esto es la fila que está acá, esto es la segunda fila de lo que está aquí, y así sucesivamente. La cointegration equation, los alfa. Y por último, las relaciones de largo plazo están captadas por esta parte que está acá. Esta parte que está acá. Es lo que se ve aquí, en esta matriz. Es bien pesadito. ¿No? De traducir básicamente estas cositas en todos los parámetros que tengo en esta ecuación. ¿Okay? Y también las ecuaciones de cointegración, esto es bien interesante, surge de esta ecuación que yo estoy sacando acá, ¿no? O sea, solamente que acá lo estoy escribiendo en una línea y esta me lo está dando ligeramente diferente, me está mostrando acá. Acá, esta es la primera ecuación, aquí, y esto que está acá es la segunda ecuación que está acá. ¿Okay? Y fíjense que si yo reordeno eso, en realidad me está dando esta expresión y esta expresión. Entonces me está dando justo el 3 y el 2, ¿okay? Que es el que yo acabo de simular acá. Yo acabo de simular en el DoFi. ¿Okay? El 2 y el 3 que yo simulé. Entonces hay que tener un poquito de cuidado a la hora de leer estos coeficientes, porque si uno no organiza como corresponde, uno va a interpretar mal las cosas, porque uno va a creer que esto me está indicando un efecto negativo y en realidad es positivo, y también con esto. Y en realidad no, me está captando exactamente lo que yo quiero. ¿Okay? La diferencia está en esta cosa, pero a la gente en general esto no le importa. O sea, fíjense que cuando yo hago la simulación, yo le puse 10 y 5, pero eso no importa tanto. Sí me está captando muy bien la relación de cointegración, que es lo que realmente a la gente le importa. Si la ordenada al origen no son iguales, a la gente no, o sea, le da igual, básicamente. ¿Ok? Ok, entonces espero que el ejemplo con Stata les haya quedado claro. Ok, ahora bien, también tenemos igual que toda la vida, porque es un bar al final del día, tenemos que elegir el número de rezago. Podemos usar los mismos criterios de toda la vida, ¿ok? Para elegir el número de rezago. Entonces uno correría esto como un bar, digamos, y después usa ese número de rezago que eligió para el bar y lo pone en el vector de corrección de errores, ¿ok? Eso es lo que típicamente uno haría. Entonces, uno, por ejemplo, para estimar un bar, básicamente se usa el bar SOC, ¿ok? O en otro software será con otro comando, pero básicamente eso es correr un montón de modelos bar y elegir el que da la mejor bondad de ajuste. Y ya, o sea, esa es la idea. Por ejemplo, estos son los AIC, son los más adecuados, el objetivo es para predicción, y si el objetivo es la estimación adecuada del número de rezago, o sea, se usa el SIBC y SIBC. Está bien, digamos, eso es lo que dicen más o menos, pero lo que yo les decía, en general uno trata de elegir lo que la mayoría de los criterios de bondad de ajuste han elegido. Obviamente la idea es un enfoque más secuencial, se usa un criterio de información para determinar un número de rezago, se usa Johansen para estimar el rango de cointegración, ¿ok? Y básicamente, supuestamente PIC es más capaz que AIC y HQIC para identificar el rango. AIC es particularmente malo. Entonces,
Pero hay que tener cuidado, esas son las sugerencias que la literatura hace. Pero como le digo, típicamente hoy en día la gente prueba con todo y trata de elegir lo que más, la mayoría de los criterios le indican que funciona bien. Em, entonces, básicamente, o uno le hace muy poco o uno pone demasiados. O sea, normalmente esto tiende a preferir pocos rezagos y lo otro demasiados. ¿Ok? Eh, y básicamente, si tenemos demasiados rezagos y tenemos estimación ineficiente o pobres estimaciones e impulsos de respuesta. Porque esto es importante y ahora les voy a mostrar un ejemplo de mi paper. Básicamente podemos hacer las mismas herramientas de IRF, OIRF y todas esas cosas. También se pueden hacer con un vector de corrección de errores. La diferencia del valor agregado, que creo que eso sí no lo tengo en esta presentación, es que el vector de corrección de errores me permite captar las relaciones de corto plazo por medio de un IRF y las relaciones de largo plazo con las ecuaciones de cointegración. Entonces, en ese sentido es que los vectores de corrección de errores son tan útiles, porque me permiten hacer dos cosas al mismo tiempo. Obviamente, esto en muestras pequeñas va a ser grave, entonces hay que tener en general siempre muestras grandes. Básicamente, en la práctica se elige lo que más, la mayoría de los criterios de información elige. Y obviamente lo que se hace trata de estimar a veces los modelos con diferentes números de rezago y ver qué tanto cambia esto si ustedes cambian los números de rezago. Pero fíjense que hay mucho ejercicio robustez, entonces, porque ustedes pueden estar haciéndolo con varios números de rezago, con varios números de cointegración, con diferentes bondades de ajuste, entonces, sí, yo creo que puede ser bastante pesado hacer todos los ejercicios robustez, en algún momento uno se frena. Obviamente, ¿cómo se conecta esto de cointegración? Que esto hemos hablado, digamos, en las clases pasadas, de cointegración versus causalidad Lagrange. Causalidad Lagrange. Básicamente, si dos variables x y y están cointegradas, entonces tiene que tiene que existir causalidad Lagrange. ¿Okay? Por eso a la gente le gusta tanto captar cointegración, porque si hay cointegración hay causalidad Lagrange. O sea, básicamente tener un vector de corrección de errores implica que tiene que haber causalidad Lagrange. Lo cual no es cierto en la otra dirección. Puede haber causalidad Lagrange sin que necesariamente exista cointegración, o sea, que exista una combinación lineal de variables que sea estacionaria. O sea, puede ser que tengamos ahí un tema, como les digo, alguna relación quizás de corto plazo entre la variable que esté siendo captada por la causalidad Lagrange o por la IRF, pero no hay una relación de largo plazo entre las variables, dado que no hay ninguna combinación lineal que implique una relación de largo plazo entre las variables. Entonces eso puede ser interesante. Obviamente, ¿qué pasa si queremos probar causalidad de la creencia? Básicamente, nadie más o menos usa sí o sí un vector de corrección de errores como para hablar de causalidad de la creencia. O sea, si uno quiere solamente estar interesado en causalidad de la creencia, básicamente es mejor hacer un bar en niveles y usar el procedimiento de todo de Yamamoto. O sea, ya lo hemos visto. Si las series están integradas, independientemente de si están integradas, entonces se usa el procedimiento todo de Yamamoto para probar causalidad Lagrange. ¿Ok? Y entonces se procede con las pruebas de cointegración. Son diferentes pasos, honestamente. También es posible, y eso también lo vamos tengo que mencionarlo, también es posible que ustedes hagan todo el modelo de vector de corrección de errores porque han encontrado, ¿cómo se llama?, evidencia de cointegración y hacer las pruebas de causalidad Lagrange. Eso también es posible. Lo que pasa es que estamos viendo acá todas las herramientas que ustedes tienen a su disposición para tratar de ver esto de la causalidad, la cointegración, o sea, al final del día, captar relaciones de corto y largo plazo entre las variables que sean de su interés. ¿Okay? Y hay obviamente que recordar que cointegración implica causalidad Lagrange siempre. Si no se encuentra causalidad, obviamente, en la primera etapa, esto provee que no hay muy buena evidencia que probablemente no haya cointegración. ¿Okay? Listo. Entonces, dicho todo esto, les voy a mostrar también rápidamente qué es lo que yo he hecho hasta ahora en este paper mío. Que ya les mostró una parte y les voy a mostrar la segunda parte. Entonces ya habíamos visto de esta prueba, digamos, ya lo hemos visto en clase,
estas pruebas de estacionariedad o de raíz unitaria. Hemos visto que yo había hecho la Dickey-Fuller, la Philip Perron y la GPPS. Una vez que yo hice eso, dije, bueno, ahora, que básicamente siguiendo las prácticas de los diferentes papers, dije, no, lo que me toca hacer es una prueba de cointegración. Y de forma interesante, yo tengo 5 series acá, y entonces trato de ver si hay alguna, o sea, básicamente estos son horas de trabajo de los asalariados, los cuenta propia, los ingresos laborales de los asalariados, los ingresos laborales de los no asalariados y el PIB. ¿Okay? Ese es el orden en el que lo he puesto. Y lo que me detecta esto, interesante, digamos, y también tengo que mencionar, esta salida que se ve acá, digamos, le he tratado de dejar lo más bonita posible, esta salida es de Ibius, o sea, esto no lo hice con Stata, y no lo hice por Stata no porque no quiera hacerlo con Stata, sino que básicamente Stata no me permite incluir en un vector de corrección de errores variables exógenas. Entonces por eso lo hice con Ibius, porque Ibius es un poco más potente en series que, que Stata. Entonces si quieren aprende cómo hacer ese tipo de cosas con Ibius, también les puedo enseñar. No es mucho más complicado que hacerlo con Stata. En Stata es mucho comando, en Ibius es más clic. Básicamente lo que me dice esto, digamos, fíjense que me pone estrellitas, esto lo hace al revés, básicamente me pone estrellitas acá y no me pone ninguna acá, entonces me está diciendo al revés. Básicamente es las dos pruebas, esta prueba es de la de arriba, es de la traza, y esto del máximo eigenvalor, y las dos, afortunadamente, me está indicando que tengo 4 ecuaciones de cointegración, ¿okay? En las variables al 5% de significancia. O sea, básicamente que tengo, entre las 5 variables que estoy estudiando, hay 4 relaciones de cointegración, que es el valor máximo que puede tomar. O sea, bien interesante, porque básicamente significa que sí tengo evidencia de una relación de largo plazo entre las 5 variables que son parte de mi estudio. Planteo muy sencillamente cuál es las variables, o sea, le he usado la notación que yo les mostré, digamos, muy sencillamente, donde estoy poniendo todas las 5 variables que son de mi interés, y acá estoy construyendo un polinomio de rezagos de orden P para todas las variables, o sea, ese es el número de rezagos. Eh, y lo que hago es después elegir, digamos, el número de rezagos, y me fijo, obviamente, que todo sea estable, que sea bien comportado. Esto es una variable que me saco de un paper, digamos, que es profundidad de las recesiones. Hago una causalidad, o sea, una vez que ya elijo el modelo, digamos, y creo que lo tengo en un anexo, todo el modelo, o sea, con toda la estimación, lo que principalmente le muestro al lector en realidad es la causalidad de Lagrange, que surge del modelo de vector de corrección de errores que ya hicimos. Entonces no muestro toda la salida de esa gigante de vector de corrección de errores, sino que me salto directamente a la causalidad de Lagrange y dejo como toda la salida para un anexo, para no inundar, digamos, de números el documento principal. Entonces me da esto me está dando, por ejemplo, esto es una matriz, esto yo pongo acá arriba las dependientes. Entonces la idea mía es tratar de captar, por ejemplo, lo que capto acá es que, que recuerden, la causalidad de la creencia está medio captando la conexión de corto plazo entre las variables. Entonces me está diciendo que el PIB, por ejemplo, tiene causalidad de la creencia sobre el total de horas trabajadas de los asalariados, pero no parece que lo haga en la gente de cuenta propia, pero también sí está muy conectado también en forma positiva, porque eso, no en forma positiva, porque estos que estoy mostrando son estadísticos de phi cuadrado, entonces siempre van a ser positivos. Pero sí me dice relaciones estadísticamente significativas o no. Entonces sí, el PIB, entonces básicamente parece sí afectarme el total de la hora de los asalariados, no la de los cuentas propias, pero sí los ingresos laborales de ambos tipos de trabajadores, ¿okay? En términos de causalidad de la creencia. Y también puedo encontrar cosas interesantes, por ejemplo, el PIB, lo puedo ver también al revés. El PIB no es afectado, no parece ser tener causalidad de Lagrange de la total de horas de los ingresos laborales, pero sí de las horas laborales de las cuentas propias. Entonces fíjese que es interesante, porque en cuenta propia, el PIB no parece afectar las cuentas propias, pero las cuentas propias parece que sí afecta al PIB.
Entonces es bien interesante como para identificar direcciones de causalidad. ¿Okay? ¿Ok? Lo otro que le hago, le muestro al lector son las ecuaciones de cointegración. ¿Ok? Las ecuaciones de cointegración, básicamente esto es de estas variables, ¿ok? Cuál es la conexión que el PIB afecta cada una de estas cosas en el largo plazo ya, en el largo plazo. Entonces, ¿qué estoy sacando acá? ¿Qué le estoy diciendo yo al lector con esto? O sea, bueno, lo describo acá, ¿no? En la descripción. Básicamente que un punto en el PIB, en esencia, aumenta en 0,68% la total de horas de los asalariados en el largo plazo. Recuerden, lo de recién era corto plazo, esto es largo plazo. Por eso es lo bonito del factor de corrección de errores. En cambio, de los cuentas propias es menos. O sea, es como inelástico en todos los casos, pero es más fuerte para los asalariados que para los no asalariados, y también pasa lo mismo en los ingresos no laborales. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones medio generales que tengo en este punto del paper? Básicamente que el PIB sí tiene efectos estadísticamente significativos, tanto en empleo como en salarios, pero es más fuerte en el empleo o horas de trabajo, si uno lo quiere ver así. Tengo un ejercicio de robustez con empleo en vez de horas de trabajo. En la hora de trabajo de los asalariados y los ingresos laborales de los asalariados. Sí hay en los cuentas propias, en los ingresos, pero en la hora de trabajo, pero sí no hay respecto de sus ingresos laborales. ¿Ok? A pesar de que sí parece haber una evidencia de corto plazo entre las variables. Entonces, bien interesante. Y lo otro que le agrego, digamos, creo que lo tengo acá al final, es el tema de las funciones impulso-respuesta. ¿Ok? Y pongo solamente, porque si no, imagínense, es 5, entonces, o sea, al principio tenía las versiones iniciales de esto con 25 gráficos, acá me parece que era demasiado, entonces dejé solamente esto y muestro solamente cómo responden las diferentes variables a un impulso en el PIB. ¿Okay? O sea, cómo reaccionan el PIB y estos trimestrales. Entonces, básicamente, estos son una proyección a lo largo de 20 trimestres de cómo reaccionan estas diferentes variables ante un shock en el PIB. Entonces se ve cosas interesantes, por ejemplo, se ve que hay un shock en el PIB, así afecta positivamente al salario, afecta positivamente a las cuentas propias, afecta un poco, digamos, positivamente a los salarios de los asalariados, pero después se vuelve un poquitito negativo. Y en cambio, para los cuentas propias, por eso seguramente en el otro me da 0, fíjese, positivo, negativo, si uno se fija bien, me da, porque el 0 está acá, ¿no? Entonces, fíjense que en algunos casos me da ligeramente positivo y en otros me da negativo. Entonces, eso me está indicando, claro, que lo que está pasando, por eso me da en promedio 0, digamos, porque hay ciertos periodos de 0 y otros periodos no es 0. Y tengo acá por último el del PIB. El del PIB, el shock positivo en el PIB, tiene un efecto positivo, se baja y después se vuelve a subir y después se baja, que por eso posiblemente este el comportamiento un poco peculiar de las otras variables. Entonces es bien interesante, a mí me parece interesante. Y obviamente les pongo acá, esto es una tabla 5, por si alguien es medio curioso sobre el tipo de cómo ha evolucionado, que es muy grande, esto se lo dejo en otro lado, y les dejo referencia al final, y acá al final le hago en un anexo, esto es lo que uno siempre tenía que hacer, como un elegido los criterios ¿cómo se llama?, de número de rezagos. Esto es las raíces de la ecuación característica, ¿ok? Entonces uno también tiene que mostrar que el sistema es estable, entonces esto me está indicando que el sistema es estable. Este 1, esto es por la cointegración, entonces en realidad esto no molesta. Y este es todo el modelo de corrección de errores, y muestro solamente uno, que fíjense que es gigante, precisamente porque estoy usando 5 variables y 8 rezagos. Pero por eso se vuelve tan grande, esto es enorme. Pero poner todo esto en el cuerpo del texto no me parece tan buena idea. ¿Ok? Entonces lo muestro en un anexo. Y lo que le muestro al lector es solamente los resultados principales que le puede resultar de interés. Entonces, cruzamos los dedos, que va a esta versión del 25 de abril, cruzamos los dedos que me lo publiquen. Saludos chicos, y ahora ya les voy a armar la última